Bienvenidas y bienvenidos a la clase Hemorragias Obstétricas. Mi nombre es Claudia Cornejo Aravena, soy profesora asistente, matrona y formo parte del Departamento de Promoción de la Salud de la Mujer y el Recién Nacido de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Y, conjunto con UNFPA, vamos a desarrollar esta clase. Primero que todo, me gustaría referir el objetivo que tiene esta clase, que es actualizar el conocimiento en relación con las hemorragias y el código rojo, ¿ya? Y por lo tanto, la clase va a estar dividida en esas dos estructuras básicamente. Bueno, creo que lo primero para que podamos comenzar y conversar sobre el tema es importante definir a qué nos referimos cuando hablamos de hemorragia. Voy a tomar el puntero para que ustedes me puedan seguir con más facilidad. Aquí está. Y finalmente, cuando hablamos de una hemorragia, hablamos de una hemorragia que puede ocurrir en cualquier circunstancia del embarazo, del parto o del puerperio, hasta 6 meses, ¿cierto?, del puerperio, independientemente de la edad gestacional, del tipo de parto, de los valores hematocritohemoglobina, de los signos o síntomas asociados a ellos. ¿Ya? Básicamente es el sangramiento que ocurra durante ese periodo. Pero a su vez creemos que es importante también que ustedes consideren qué es una hemorragia severa. Y cuando hablamos de hemorragia severa, hablamos de aquella hemorragia, por tanto, de una pérdida importante. ¿Cuánto es esa pérdida importante? Es una pérdida de un gran volumen en 24 horas, de 150 ml minuto, y por lo tanto que va a generar como consecuencia de ello una pérdida del 50% de un volumen en un periodo de 20 minutos, es decir, una hemorragia importante y masiva, ¿ya? Pero ya tenemos claros qué es la hemorragia, un sangramiento en alguna circunstancia del embarazo, parto o puerperio hasta 6 semanas posteriores. Bueno, y para continuar y para que sea más entendible para ustedes, yo realicé este cuadro general para que nos ordenemos en la presentación que vamos a ir viendo a medida que pasa la clase. Entonces, yo quiero que ustedes recuerden que existen muchas clasificaciones. Esta es una clasificación que yo estructuré para facilitarles un poco el estudio. Entonces, vamos a hablar de hemorragias. Vamos a hablar de hemorragias de la primera mitad de la gestación. Vamos a hablar de hemorragias de la segunda mitad de la gestación y luego vamos a hablar de hemorragias que tienen relación con el parto y el posparto. ¿Ya? Entre medio van a aparecer algunos conceptos adicionales, pero en gran medida los problemas hemorrágicos con los cuales usted se podría encontrar serían estos. Entonces, vamos a tener hemorragias de la primera mitad como el aborto, el embarazo ectópico y la mola. Por otro lado, nos vamos a encontrar con hemorragias de la segunda mitad como pueden ser el desprendimiento, la placenta previa y la rotura uterina. Y hemorragias del parto y el posparto que nos podríamos encontrar con las relacionadas con el tono, el tejido, el trauma y la trombina, es decir, la inercia uterina, los desgarros del canal de parto, los restos placentarios y ovulares y las alteraciones de la coagulación. Entonces, de aquí en adelante vamos a ir desglosando cada uno de estos elementos para que usted los comprenda en mayor medida. Bueno, y aquí tenemos el primer cuadro. Tiene mucha información, pero principalmente está bastante detallada para que usted lo pueda estudiar con facilidad. Yo voy a referirme a algunos elementos y voy a usar este puntero para que usted me pueda seguir. Entonces, primero vamos a hablar del aborto. ¿Cuándo hablamos de aborto? Básicamente, ¿cierto? Cuando tenemos una pérdida gestacional, ¿cierto? Pérdida de la vitalidad fetal asociada a un embarazo menor a 20 semanas o menor de 500 gramos. ¿En qué paciente o en qué usuaria, con qué factores de riesgo nos podemos encontrar? Básicamente cuando hay multiparidad, edad materna avanzada, cuando hay antecedentes de aborto, cuando hay antecedentes de consumo de drogas lícitas o ilícitas, como pueden ser tabaquismo, el alcoholismo u drogas ilícitas, embarazos con dispositivos intrauterinos, ¿cierto? Y algunas patologías que tienen que ver con enfermedades crónicas y enfermedades infecciosas. A su vez, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico relacionado al aborto? Básicamente
el diagnóstico estaría relacionado a una fecha de última regla o fecha de última menstruación segura, antecedentes de riesgo que podamos, ¿cierto?, advertir en una anamnesis, la presencia de un sangramiento, presencia de dolor, que lo vamos a profundizar, y modificaciones cervicales, como también sería importante dos exámenes básicamente, que serían su unidad beta y el uso de la ecografía, ¿ya? Entonces, a grandes rasgos tenemos aquí los primeros antecedentes del aborto. Por el contrario, cuando hablamos de embarazo ectópico, hablamos de una gestación que se alberga fuera del útero, ¿sí? El lugar más común donde se podría albergar en general es en las trompas uterinas y en general ocurre en pacientes que tienen antecedentes de enfermedad inflamatoria pélvica, consumo de tabaco, esterilización quirúrgica, antecedentes de embarazos ectópicos, antecedentes de infecciones de transmisión sexual, como pueden ser la clamidia o el gonococo, el uso de dispositivos intrauterinos como antecedentes de fertilizaciones in vitro. Y por tanto, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico en este caso? Nuevamente es importante tener antecedentes, ¿cierto? Un seguimiento, una anamnesis importante, tener en cuenta el dolor pélvico, difuso o localizado, de intensidades variables, en casos de embarazos ectópicos complicados, la presencia de omalgia como el signo característico. Y al examen físico vamos a ver mayor sensibilidad en un anexo de intensidad de variable según si es simple o es complicado, y un tamaño uterino que no corresponde con la amenorrea. Es decir, vamos a encontrar un útero más pequeño en relación a la amenorrea que llevamos contabilizada o que lleva contabilizada la paciente. Y es importante también en este caso realizar su unidad beta y la ecografía. Y a diferencia de los dos anteriores, el embarazo molar en sí mismo no es una gestación propiamente tal, ¿cierto? Hablamos de una gestación, entre comillas, intrauterina, en la que las vellosidades coriónicas básicamente son reemplazadas por estructuras quísticas, ¿ya? Que van a infiltrar todo lo que es el cito y el sincicio trofoblasto. Tiene una relación también importante con un desarrollo cancerígeno. Eh, ¿Con qué lo podemos relacionar? Con abortos espontáneos, con déficit de vitamina A, antecedentes de enfermedad trofoblástica previa y en edades extremas. Y básicamente, a diferencia, por ejemplo, del embarazo ectópico, donde nos encontramos con un útero más pequeño, en este caso particular nos vamos a encontrar con un útero más grande en relación a la fecha de última menstruación. Por otro lado, nos podemos encontrar signos neurovegetativos muy exacerbados, podemos encontrar aumentada la subunidad beta, y en la ecografía se va a ver el clásico panal de abeja, que es típico de las características ecogénicas que tiene una ecografía. Y siguiendo con los mismos conceptos, aborto, embarazo ectópico y mola, vamos a ver que podemos diferenciar también un poco los flujos. En el caso del aborto, voy a tomar el puntero para que ustedes me puedan seguir. En el caso del aborto, el flujo hemático puede ser con o sin coágulos de cantidades variables según el avance del trabajo de aborto o aborto. El dolor es de tipo cólico a nivel hipogástrico, de cuantía variable. El útero va a tener una relación acorde con la edad gestacional, con la subunidad beta, y los síntomas neurovegetativos van a estar acordes a la edad gestacional. En el embarazo ectópico ya sabemos que puede o no puede haber flujo, sangrado, y generalmente es oscuro, spotting, gotitas, ¿ya? El dolor es básicamente dolor pélvico, abdominal, difuso o localizado, omalgia, y en el caso del útero vamos a encontrar también un útero más pequeño, según la edad gestacional, la subunidad beta disminuida, y los síntomas neurovegetativos pueden ser acorde a la edad gestacional. A diferencia, la mola, por el contrario, vamos a ver un flujo acuoso, podemos observar las vesículas en las pérdidas, no hay dolor, pero sí vamos a ver la exacerbación del tamaño del útero, de la subunidad beta,
como de los signos neurovegetativos. Si ustedes se dan cuenta, de esta forma, las hemorragias de la primera mitad de la gestación podrían hacer un diagnóstico o una hipótesis diagnóstica inicial y luego corroborar, ¿cierto?, con exámenes esa hipótesis diagnóstica. Y quise colocar esta imagen para que ustedes vean que ya pasando a las hemorragias de la segunda mitad de la gestación, podemos ver que hay alguna literatura habla que hay unas anteparto y otras intraparto. En el caso de las anteparto, encontramos idiopática. ¿A qué nos referimos con eso básicamente? Son aquellas que ocurren, pero no tenemos una claridad por qué ocurren. Solo hay sangramiento. Anteparto podemos tener un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, podemos tener placenta previa, por supuesto, y podemos tener rotura de las membranas que podría favorecer a algún grado de sangramiento, ¿ya? Que nos podría confundir un poco. E intraparto podemos encontrarnos nuevamente con el desprendimiento prematuro de placenta, nos podemos encontrar con la placenta previa, con la rotura uterina y la basa previa, que tiene relación, ¿cierto?, con la ubicación y la relación que tengan las membranas y el cordón con la placenta y por lo tanto al romperse las membranas tendrían a romperse los vasos, ¿ya? Y por eso lo que vamos a destacar es principalmente las tres más probables que son desprendimiento prematuro de placenta, placenta previa y rotura uterina por sobre las otras entidades que ustedes podrían encontrar en la literatura. En ese sentido, yo les quise colocar este cuadrito que creo que es una forma muy descriptiva y simple de entender las tres etiologías más prevalentes, siempre recordando que la incidencia es bastante baja, pero aún así son las que nos podríamos encontrar. También entender que en el caso del desprendimiento el inicio es muy brusco, la hemorragia puede ser interna o mixta, puede haber o no haber, que eso es importante. Si hay sangrado va a ser rojo oscuro, propio, ¿cierto?, del desprendimiento de la placenta. Hipertensión generalmente es frecuente porque está relacionado mucho lo que es las alzas de presión con el desprendimiento de la placenta y en sí mismo con la hipertonía uterina. Por lo tanto, podría haber shock asociado a la hemorragia interna. Podríamos encontrar dolor, por supuesto, porque se genera esta hipertonía uterina. Vamos a ver también que el útero está hipertónico, el feto va a ser palpación difícil asociado a la hipertonía uterina. No está relacionado a la cicatriz uterina. En la ecografía, en algunos grados se podría ver el grado de desprendimiento, pero no es un elemento que uno utilice para hacer un diagnóstico de desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Hay dinámica uterina, por supuesto, porque se genera hipertonía y el sufrimiento fetal es de cuantía variable en relación al nivel de desprendimiento y a la brusquedad con que ocurre este proceso. Por otro lado, nos vamos a encontrar con la placenta previa, que de inicio insidioso también está muy relacionado al nivel de placenta donde esté ubicada. La hemorragia generalmente cuando ocurre placenta previa tiende a ser externa, roja brillante porque vienen de los vasos directamente, no está relacionado a la hipertensión, el shock es ocasional porque también la hemorragia es ocasional, el útero está relajado, no hay dolor, el feto se puede palpar a través del útero porque no hay relación con la actividad uterina. Es importante, está relacionado a cicatrices uterinas, se puede determinar a través de la ecografía y el sufrimiento fetal es infrecuente, como también yo ya les comentaba, no está relacionado a la dinámica uterina. Por otro lado, tenemos la rotura uterina, donde la rotura uterina, a pesar de ser inhabitual, es de inicio brusco. El sangramiento puede ser interno o mixto, ya de acuerdo a si es una pre-rotura, una rotura moderada o ya hay una rotura franca del útero. El sangrado es rojo, la hipertensión no está relacionada, hay shock presente, mucho dolor, incluso podría llegar a shock neurogénico asociado al dolor. El feto se podría no palpar o palpar francamente las partes fetales en relación a la rotura uterina. Cicatriz uterina generalmente está relacionado sobre todo a cicatrices de cesárea anterior.
dinámica uterina en primera instancia sí, y luego obviamente con la ruptura ya no estaría relacionado directamente con el útero y el sufrimiento fetal en este caso particular es frecuente. Estimados, estimados, vamos a dejar la cápsula hasta aquí para que sea más didáctica y no cansadora para ustedes. Por lo tanto, se van a dar cuenta que vamos a hacer varias cápsulas de aproximadamente 15 minutos para que sea más fácil su proceso de estudio. Por lo tanto, en la siguiente vamos a retomar nuevamente y vamos a comenzar por las hemorragias de la segunda mitad de la gestación y así sucesivamente. Recuerden que me pueden escribir al foro si tienen alguna duda sobre la clase o sobre la documentación adicional que voy a dejar para que ustedes puedan estudiar. Nos vemos.